subido al partido a los primeros minutos, jugando, conteniendo a San Andreu, ¿no? Sellaréis para el protagonista hoy, ¿no? Sí, sí. Es que era un partido, bueno, que el objetivo era tratar de ponernos por delante rápido en el marcador. A partir de ahora son duelos de necesidad, tanto por unos equipos como por otros, y bueno, y el objetivo es saber gestionar un poquito esa necesidad, nuestra necesidad. No hay mejor manera que tratar de ponerte por delante para, bueno, para en el contrario generar unas dudas y tú reforzarte de alguna forma, ¿no? Nos ha salido bien y satisfecho. Els entrenadors acostumeu a allunyar-vos de la perfecció, però sí que és veritat que l'equip, el joc d'avui de l'equip s'acosta bastant en atac, tocant-la i tenint bé la possessió, i en defensa no deixant opció al rival. Sí, sí, la verdad es que hemos tenido momentos muy buenos. Yo creo que en el primer tiempo había momentos muy buenos y bueno, nos ha faltado una vez más en el segundo tiempo. Quizás el acaba de finalizar el partido, ¿no? Porque había opciones, había espacios, hemos encontrado bien en muchos momentos los espacios, pero luego no hemos acabado, ¿no? Todo lo que hemos hecho, ¿no? Pero bueno, al final satisfecho en líneas generales con los 90 minutos, ¿no? Porque defensivamente no hemos dado margen, ¿no? Ara es tracta de plasmar actuacions com les d'avui quan davant rivals directes com els que venen properament, no? Imagino. Sí, sí, ese es nuestro objetivo. A mí yo respeto mucho a los rivales y respeto tanto al Ospi, al Badalona como al San Andreu, ¿no? Por lo tanto, no hay diferencia unos de otros. Hoy hemos hecho un buen partido ante un rival muy histórico y por lo tanto muy satisfechos. Pues sí, te ha gustado mucho la madurez que ha tenido el equipo para gestionar cada momento del partido. A pesar de ponerse por delante, no nos ha relajado, ha tenido la pelota cuando cuando realmente la tenía que tener, no sé, se ha replegado cuando... Sí, es muy importante, ¿no? Lo que pasa que ponerte por delante en el marcador es fundamental y a partir de ahí el problema es que luego es gestionar un poquito ese marcador, ¿no? Pero sobre todo hemos encontrado un poquito los espacios que queríamos, hemos jugado con dos hombres grandes porque sabíamos que si conseguíamos llegar por bandas y buenos centros laterales íbamos a tener muchas opciones y así ha sido, ¿no? Hemos generado muy bien los espacios por fuera para llegar y para los centros posteriores hemos estado mejor y lógicamente con la capacidad de remate del Mac y de Edgar, pues bueno, sí que tienes esa habilidad. Y de Rico el cambio de bandera tercer es por precaución o es un cambio táctico. No te duele, no ves a Andreu en una situación de esta. Cuando Sí, ganan su partido. ya lo dije en la previa, ¿no? Y me lo preguntaron aquí en esa sala, ¿no? Siempre digo lo mismo. Al final han sido 4 años de mi vida, tanto para mí como para mi familia, para mis hijos. Bueno, Dios está aquí. Importantísimos a nivel profesional, a nivel personal y lógicamente, claro que me duele verlos ahí, pero realmente sé que esa camiseta tiene mucho peso, mucha historia y estoy seguro que saldrán adelante.